Voy a contaros un poco, ajustándome a los tiempos, os lo prometo, qué podemos hacer con un plan audiovisual en nuestras aulas. Desde nuestra experiencia como Tribu 2.0, desde luego quiero transmitiros cómo nuestras clases, nuestras aulas, han dejado de ser espacios cerrados para ser aulas abiertas, bueno, al mundo, pues abiertas a otros centros, a otros alumnos, a otros profesores, para hacer trabajos colaborativos que desde luego, si a los alumnos les aportan mucho, a los profesores, no os quepa duda, no dejamos de aprender. Y nuestros alumnos perciben que sus profesores aprenden y aprenden disfrutando. Entonces, bajo esta óptica, pues nos resulta muy fácil motivarles luego para el resto de asignaturas, para hacer luego las matemáticas, la lengua y lo que venga expresado en el currículo. Para mí es una enorme satisfacción el haber conocido a gente pues como Mercedes, Olga, Conchita, Jesús y todos los que me dejo que pertenecen a Tribu 2.0, de los que continuamente estoy aprendiendo tanto. Todo esto genera una emoción, pero lo llamamos emoción 2.0, que es algo que no os lo puedo transmitir con palabras. Eso solo se vive. Y se vive pues dando clase con ilusión, aunque estemos en tiempos difíciles, porque no nos importa nuestro tiempo. Para nosotros lo importante es el alumno que tenemos enfrente. Enseñar es fácil, pero lo difícil es educar. Y en este plano audiovisual lo que hemos encontrado es que podemos hacer de una manera muy sencilla el desarrollar el espíritu crítico. Ya nos dijo Hipatia que defiende tu derecho a pensar, porque es mejor pensar de manera errónea que no pensar. Desde luego ese es un lema que el cine pues nos pone las cosas de una manera muy fácil, haciendo ese análisis crítico, ¿no? Educar en valores. Hay ideas que voy a repetir y que ya se han dicho, las voy a pasar de largo. Colaborar con las familias. No sabéis cómo se emocionan las familias con este tipo de aprendizajes que hacemos, que no es el aprendizaje del libro de texto, es otra manera de aprender. Y las familias eso lo perciben y nos lo agradecen y se emocionan con nosotros. Y eso, lógicamente, el ambiente y la interacción en el aula, pues cambia. Es que es así, eso es para verlo. Establecemos debates en el aula con las propuestas de los alumnos. Conocemos otras formas de expresar, ya no es el típico cuaderno y la tarea de clase. Hay otras formas de expresar y de compartir nuestros trabajos en la web 2.0. Son herramientas gratuitas que todo docente tenemos a nuestro alcance. Es simplemente usarlas. Despertar la curiosidad y las ganas de aprender en nuestros alumnos. Pero es que eso lo hacemos de una manera muy fácil. No tenemos fórmulas mágicas. Viene solo, dado con estos proyectos de trabajo. Lo digo rápido, me apetece mucho agradecer a Fundación Telefónica que nos acoja aquí a todos, a cineastas y a educadores, porque eso de tener espacios de reunión es fantástico. También al ICA y a la Academia por la recepción de ayer, que fue también el primer sitio donde nos encontramos. Bueno, yo como directora de cine creo que mi posición en esta mesa se debe fundamentalmente, o la invitación de estar en esta mesa se debe fundamentalmente a haber hecho mi última película, Los niños salvajes, que seguramente muchos de vosotros habéis podido ver porque la tribu se ha dedicado a contárosla y a transmitírosla, ¿no? Es una película sobre el mundo de la adolescencia, sobre el aprendizaje, sobre la dureza de ese momento de la vida. Supongo que por eso me han invitado a estar aquí. También me siento en este momento representante de CIMA en este ámbito, ¿no? CIMA es la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Desde el principio de CIMA, uno de nuestros objetivos fundamentales ha sido el trabajar en este medio, en el medio de la educación, en transmitir nuestro oficio, nuestra profesión, el cine a los adolescentes, a los jóvenes. Gracias a Mercedes y a los organizadores por invitarme. Yo soy un productor de cine que llevo tiempo trabajando aquí en España. Y he tenido la oportunidad de colaborar con Tribu en un par de películas, también La lluvia, que dirigió Iciar Boyaín, y en Elefante Blanco, que ha dirigido Pablo Trapero, que está todavía en algún cine. Y bueno, la verdad, lo que quería contaros un poco la experiencia, porque ha sido muy gratificante.
Normalmente cuando hacemos una película siempre tienes el miedo de no saber hasta qué punto vas a conseguir llegar con tu historia al público, si les va a interesar. Y el trabajo que hicimos en los colegios pues fue una manera de testar hasta dónde podía llegar la película y qué entrada podía tener en la gente normal, no en el cinéfilo habitual, que muchas veces, como vivimos en este mundo del cine, pues nos confundimos de lo que realmente le interesa a la gente, ¿no? Entonces, en la primera película, que fue También la lluvia, hicimos, bueno, pues yo creo que se han hecho casi todas las distintas iniciativas que mencionabas con los chavales, incluso una muy divertida, la verdad que me reí mucho, que fue un teatrillo en donde se imitaba una rueda de prensa, en donde salía Iciar Bollaín, representada por una chica muy divertida, con un periodista, y Paul Laverty, el guionista, que realmente nos encantó, ¿no? Y bueno, con esto yo creo que lo que conseguimos es que, como decía el representante del CNC, dar a conocer a los chavales películas que en principio ellos no van a ir a ver. La realidad es que También la lluvia no es una película que en principio esté diseñada para chavales. Yo creo que sí que abre, para los que lo hayáis visto, abre la posibilidad de entender la historia de España desde un punto de vista diferente, y desde luego sí que es una película que da mucho pie a debate. Los medios audiovisuales están al alcance de la mano de cualquiera, y un niño desde el mismo momento del nacimiento, los padres, titos y demás familias, lo estamos haciendo fotografías y grabando en vídeo, incluso las comparten en la red. Con lo cual, los niños cuando con 3 años llegan a los centros escolares, pues la realidad es que son unos grandes expertos del cine y de la televisión, porque además otra cosa es que los medios que hay en casa también nos permiten seleccionar lo que los niños ven en el momento que ellos quieren, o que ellos mismos seleccionen su programación. No es como antes, que solamente era el periodo que teníamos después de al salir de la escuela. De eso a veces nos damos cuenta y nos sorprende, de que tienen muchísimos más conocimientos de los que nos pensamos, aunque tengan 3 años. Yo suelo trabajar en la fotografía ya hace mucho tiempo, y lo hacía con una cámara desechable, porque era la forma, una cámara viajera que iba a la casa, hacía fotografía, y finalmente ya revelábamos esas fotografías que podíamos evaluar si habían salido bien, si no, tenían el dedo, no tenían el dedo. Hace 2 años, cuando trato de hacer lo mismo, me di cuenta que me había quedado obsoleta. Cuando los niños, en vez de coger la cámara desechable poniéndole el ojo, todos, incluidos los marroquíes que tienen menos medios, decían: señor, la cámara no va. Ese día me di cuenta que efectivamente nos sorprenden cada día, y a veces nos tenemos que reciclar mucho más. Desde mi película, que nació como una película sobre la violencia y acabó siendo una herramienta contra la violencia, y eso pasó gracias a los productores que lo entendieron, a Canónigo y a la tribu que nos ayudó a desarrollar esos cuadernos pedagógicos, a ir a los colegios, a enseñarlos. La película empezó por un recorte de un periódico que decía que si los padres no lo impiden, cuando un adolescente cumple 18 años ha visto 40.000 asesinatos en directo. Entonces nos pareció una cifra aberrante, y Cuca Canals y yo, que estábamos en ese momento escribiendo otro guión, cogimos aquel recorte de periódico y dijimos: bueno, aquí hay una historia, ¿no? Intentamos hacer un documental sobre la violencia, y la violencia en televisión, y cómo es posible que un chaval de esa edad tenga acceso a toda esa violencia, y nos dimos cuenta de que cuando se lo contábamos a su hijo o a gente más joven no le interesaba nada, porque estaba contado desde el lenguaje adulto. Y entonces dijimos: pues vamos a darle la vuelta y vamos a convertirlo en una ficción, porque estos chavales están acostumbrados, están en constante, tienen un acceso constante a ficción violenta, a ficción para las que posiblemente sus cerebros no estén preparados, o al menos nadie les ha explicado que aquello es ficción. Entonces pierden un poco dónde está el nivel de la realidad y de la ficción, y luego vemos las barbaridades que ocurren en el mundo, ¿no? Y entonces, cuando tomamos la decisión de hacer esa película desde la ficción, desde el punto de vista de un niño, la acabamos, y yo seguía con la idea de que habíamos hecho una película de cine, que iba a los cines y que aquello se quedaba de alguna manera ahí. Nos fuimos al Festival de Roma, seleccionaron la película,
Y nosotros pensamos, yo seguía pensando que era una película para adultos, y un día nos dimos cuenta de que la película la habían seleccionado para una sección infantil. Pensamos, qué extraño. Yo cuando llegué ahí vi 1500 niños en la sala, pensé, Dios mío, digo, te van a echar a pedradas de aquí. Claro, la película era una película muy violenta y realmente, aunque estaba intentada contar desde el punto de vista del padre para enseñar a esos chavales lo que estaba bien y lo que estaba mal, yo creía que eran demasiado pequeños para verlo. Acabó, aquello fue una barbaridad, 20 minutos, toda la sala en pie. Resulta que nos llevamos el premio que el jurado lo daban los niños, entonces no entendimos nada. Y yo le dije a mis productores que están aquí, les dije, oye, esto es muy raro, vamos a analizarlo porque algo pasa con esta película. Digo, entonces, el jurado, que eran unos niños, yo cuando me entregaron el premio les quise preguntar por qué me habéis dado el premio a mí, que es una película que prácticamente os deja a vosotros como peleles. Y me dijo, porque tienes razón, porque nadie nos enseña lo que está bien y lo que está mal, o lo que hemos de ver o no hemos de ver, y en esta película se explica lo que está bien y lo que está mal, y lo que se ha de ver y no se ha de ver. Y yo me quedé, eran niños de 9 años o 10 años. Y entonces, a partir de ese momento, la productora y Tribu 2.0 se pusieron en contacto y empezaron a trabajar juntos, a crear una guía pedagógica, a intentar coger esa película como una herramienta. Desde entonces la película ha cogido un recorrido distinto al que yo me esperaba. Yo venía a hacer una película que se llamaba Diario de una ninfómana, o sea, nada que ver. Que había ido a las salas y yo hacía películas de cine, no intentaba dar lecciones de moral a nadie ni enseñar nada a nadie, porque no soy pedagogo ni profesor. Y a Tribu 2.0 no solo por invitarme a poder explicar mi experiencia aquí, sino por invitarme también a llevar ese cine a las aulas, a prestar mi portal Filmin para que pueda llegar esas películas a las aulas y que la puedan utilizar los docentes para todo lo que hemos estado viendo aquí. A mí me toca, al ser el último el último ponente, si me toca ser breve, es cuando nos hemos comido todo el tiempo. Tengo que enviar mucho lo que voy a decir, porque con la calidad de ponentes que han habido aquí se ha dicho casi todo, entonces poco me queda. Entonces me gustaría aprovechar, pues dar un cambio, un giro al guión. Ya que hablábamos de cine, vamos a dar un giro al guión, y me gustaría transmitir una petición a los docentes, a los que hoy estamos aquí, y a todos los que nos mueve el cine, todos los que, como hemos visto a lo largo de la mañana, utilizamos el cine para transmitir otras cosas hacia los jóvenes, hacia los niños en este caso. Yo creo que está muy bien poder utilizarlo como vínculo cultural, como una experiencia sobre un acontecimiento determinado. A nadie cabe que la comprensión lectora en los niños ha dejado paso a una comprensión mucho más sensorial, y que es más fácil hablar de la caída del muro con Goodbye Lenin que a través de una serie de lecciones que encontremos en el libro de texto. Pero lo que me gustaría es que ese docente, en el momento que está utilizando una película para ubicar o para circuncisar a un joven sobre un tema concreto, también hiciese una pausa antes o bien después de la película, cuando hay esos análisis que habéis explicado aquí, donde estáis proponiendo debates sobre las escenas, sobre los actores, sobre los mismos personajes que habían interpretado. Creo que habría que utilizar esos momentos también para hacer una reflexión sobre lo que es la propia película, entendiéndola como una propiedad intelectual. Yo creo que hay que llevar a las aulas también el respeto hacia ese autor, el que entiendan qué es un copyright, que entiendan qué es un derecho de autor, que entiendan lo que es una entidad de gestión, que crezcan sabiendo de que detrás de una película hay muchísima gente que trabaja, hay toda una industria, no solo es cogerla, consumirla y decir ya la he visto, no, es mucho más. Detrás hay todo un tejido empresarial que mueve cientos, miles de personas detrás de cada película.